Bueno, ya teniendo una idea de que Rosas era gobernador en Buenos Aires, con ideas federales, pero con acciones muy unitarias, porque gobernaba Buenos Aires y a la vez todas las provincias le hacían caso a lo que pasaba en el puerto de Buenos Aires, a lo que decía Rosas. Y le hacían caso tiene que ver con la fuerza parapolicial, que era la mazorca, estos federales que perseguían a quienes pensaban distinto y los torturaban y asesinaban, como se ve en la película Camila, que ustedes vieron en tareas anteriores, o como las presiones que sufrió la maestra Clara en el cuento de Fontana Rosa, que también leyeron. Hay dos figuras que se presentan como importantísimas en esta época. Domingo Faustino Sarmiento, el Sarmiento de la escuela que conocemos, tiene una historia mucho más profunda y con muchos datos para estudiar. Sin embargo, lo importante acá es que desde el exilio, desde Chile, por pensar de forma diferente a los federales, critica al gobierno de Rosas y critica a los caudillos. Entonces, de nuevo, aparece la figura del caudillo, que es un líder político y militar de zonas provinciales. La figura de Facundo Quiroga da nombre al libro de Sarmiento, Facundo, Civilización y Barbarie, en donde él define cómo es el territorio de Argentina, cómo son los caudillos, la biografía de Facundo, cómo muere y por qué razones. El caudillo Facundo Quiroga fue un verdadero federal, entonces también tuvo diferencias con Rosas, porque Rosas, como dije antes, en los hechos decía ser federal, pero quería todo el poder para él. Entonces todavía hoy hay historiadores que ponen en duda quién mandó a matar a Quiroga. Artículo del historiador Felipe Piña sobre el asesinato de Facundo Quiroga. En 1835, Facundo Quiroga residía desde hacía algún tiempo en Buenos Aires bajo el amparo de Juan Manuel de Rosas. El caudillo riojano había luchado en las campañas libertadoras junto a José de San Martín. En 1825, junto a los caudillos federales Juan Bautista Bustos y Felipe Ibarra, se opuso al proyecto político unitario y se apoderó de la ciudad de Tucumán. Logró sublevar Cuyo y el noroeste, pero más tarde, al intentar apoderarse de Córdoba, fue vencido por el general unitario José María Paz en la Tablada el 22 y 23 de junio de 1829 y en Oncativo 8 meses después. Quiroga mantenía con Rosas una relación de aliado y era considerado por don Juan Manuel como su hombre en el interior. Las diferencias entre ambos caudillos se centraban en el tema de la organización nacional. Mientras que Facundo se hacía eco del reclamo provincial de crear un gobierno nacional que distribuyera equitativamente los ingresos nacionales, Rosas y los terratenientes porteños se oponían a perder el control exclusivo sobre las rentas del puerto y la aduana. En este sentido, Rosas argumentaba que no estaban dadas las condiciones mínimas para dar semejante paso y consideraba que era imprescindible que previamente cada provincia se organizara. En el estado de pobreza en que las agitaciones políticas han puesto a los pueblos, ¿quién ni con qué fondos podrán costear la reunión y permanencia de ese Congreso, ni menos de la Administración General? Fuera de que si en la actualidad apenas se encuentran hombres para el gobierno particular de cada provincia, ¿de dónde se sacarán los que hayan de dirigir toda la República? ¿Habremos de entregar la Administración General a ignorantes aspirantes, a unitarios y a toda clase de bichos? ¿Será posible vencer no solo estas dificultades, sino la que presenta la discordia que se mantiene como acallada y dormida, mientras cada una se ocupa de sí sola, pero que aparece al instante como una tormenta general que resuena por todas partes con rayos y centellas desde que se llama Congreso General? Es necesario que ciertos hombres se convenzan del error en que viven, porque si logran llevarlo a efecto, envolverán la República en la más espantosa catástrofe. Sin embargo, esto no impidió que Quiroga nombrara a doña Encarnación Escurra su representante comercial y le regalara un caballo a don Juan Manuel. Encarnación Escurra era la mujer de Juan Manuel de Rosas.
Así que, a pesar de que discutían, tenían este tipo de relación, ¿no? Le regaló un caballo a don Juan Manuel, hizo representante comercial a la mujer de Rosas, Quiroga. Rosas le comentaba a su esposa en una carta la habilidad de Facundo. Mucho gusto tuve cuando supe que Quiroga te había hecho su apoderada. Este es uno de sus rasgos maestros en política, lo mismo que la remisión de un caballo en los momentos en que lo hizo. En 1834, ante un conflicto desatado entre las provincias de Salta y Tucumán, el gobernador de Buenos Aires, Manuel Vicente Massa, quien respondía políticamente a Rosas, encomendó a Quiroga una gestión mediadora. Tras un éxito parcial, Quiroga emprendió el regreso y fue asesinado el 16 de febrero de 1835 en Barranca Yaco, provincia de Córdoba, por Santos Pérez, un sicario, es decir, mandaron a matarlo, al servicio de los hermanos Reina Fe, hombres fuertes de Córdoba ligados a López. Quiroga se había opuesto tenazmente a los deseos de Estanislao López de imponer a José Vicente Reina Fe como gobernador de Córdoba. Los hermanos Reina Fe fueron los acusados del crimen del asesinato de Quiroga. Nunca sabremos si porque decían la verdad o por temor a represalias contra su familia. Lo cierto es que los Reina Fe ni ante los jueces ni ante la horca acusaron a Rosas ni a López. Solo se inculparon entre ellos mismos. El Manco Paz cuenta en sus memorias que tras la llegada de la noticia del asesinato de Quiroga a Santa Fe, donde él permanecía detenido, se produjo un regocijo universal y poco faltó para que se celebrase públicamente. La muerte de Quiroga determinó la renuncia de Massa y afianzó entre los legisladores porteños la idea de la necesidad de un gobierno fuerte, de mano dura. El 3 de marzo de 1835, en vísperas de aceptar la gobernación, Rosas escribía: Dorrego, Villafañe, Latorre, Quiroga y José Ortiz, todos asesinados por los unitarios. Pero ni esto ha de ser bastante para los hombres de las luces y de los principios. Miserables, el sacudimiento será espantoso y la sangre argentina correrá en proporciones. Pronto Quiroga, de la mano de Sarmiento, se transformaría en un símbolo de la barbarie. El padre del aula y gran maestro lo utilizaría como propaganda política al publicar desde Chile su libro Facundo, Civilización y Barbarie, con un objetivo explícito. Remito a su excelencia un ejemplar del Facundo que he escrito con el objeto de preparar la revolución y preparar los espíritus. Obra improvisada, llena por necesidad de inexactitudes, a designio a veces, no tiene otra importancia que la de ser uno de los tantos medios tocados para ayudar a destruir un gobierno absurdo y preparar el camino de otro nuevo. Acá vemos como la literatura que hoy tenemos. Facundo, por ejemplo, el libro de Sarmiento en su momento fue un panfleto político y ahora es considerado literatura por sus características estéticas, la forma en que está escrito. Ahora vamos a escuchar el poema que escribió Jorge Luis Borges sobre la muerte de Facundo Quiroga. El general Quiroga Bencochal muere. El madrejón desnudo ya sin una sed de agua, y la luna torrando por el frío del alba, y el campo muerto de hambre, pobre como una araña. El coche se amacaba rezongando la altura, un galerón enfático, enorme, funerario, 4 tapaos con pinta de muerte en la negrura, arrastraban 6 miedos y un valor desvelado. Junto a los postillones jineteaba un moreno. Ir en coche a la muerte, qué cosa más oronda. El general Quiroga quiso entrar en la sombra, llevando 6 o 7 degollados de escolta. Esa cordobesada bochinchera y ladina, meditaba Quiroga, ¿qué ha de poder con mi alma? Aquí estoy afianzado y metido en la vida, como la estaca pampa bien clavada en la pampa. Yo, que he sobrevivido a millares de tardes, y cuyo nombre pone retemblor en las lanzas, no he de soltar la vida por estos pedregales. ¿Muere acaso el pampero? ¿Se mueren las espadas? Pero al brillar el día sobre Barranca Yaco, sables a filo y punta menudearon sobre él. Muerte de mala muerte se lo llevó al riojano,
y una de puñaladas lo mentó a Juan Manuel. Ya muerto, ya de pie, ya inmortal, ya fantasma, se presentó al infierno que Dios le había marcado, y a sus órdenes iban rotas y desangradas las ánimas en pena de hombres y de caballos. Yo escribí hace tiempo el poema que ustedes han oído, El general Quiroga Bencoche al muere. Ahora bien, ese poema lo concebí de un modo visual, casi como una litografía, y luego, años después, pensé en tomar otra muerte trágica de nuestra historia, la de Francisco Narciso de Laprida, y escribir el poema no desde afuera, sino desde adentro, desde la conciencia de Laprida. Este poema, a manera de ciertos monólogos de Browning, sigue el pensamiento de un hombre. En el último verso dice, el íntimo cuchillo en la garganta. El poema concluye porque la conciencia del protagonista concluye, o sigue acaso en otro mundo que no conocemos. Después de las explicaciones, lecturas y el haber escuchado el poema de Jorge Luis Borges, les voy a dar la consigna que también está escrita en la tarea. Dice, como consigna final, escribir un nuevo poema con expresiones actualizadas, con sus palabras, y si gustan pueden probar de agregar metáforas. Las metáforas son un recurso poético para expresar de una forma distinta algo que se quiere decir, de una forma distinta a lo cotidiano. Les doy el ejemplo de escribir La primavera de la vida, es una metáfora sobre la juventud. Si quisieran ustedes expresarse de forma poética, metafórica, estarían buscando algunas palabras bellas para decir lo que quieran expresar. El poema tiene que ser sobre cualquier contenido sobre Facundo Quiroga que se haya dicho en esta clase. En el caso de Jorge Luis Borges trabajó sobre la muerte. Para la mejor comprensión del poema les recomiendo que googleen en cualquier diccionario online las palabras que no conocen y vuelvan a leer los versos del poema después de buscar esas palabras, porque así se aclaran cada verso que está significando. Eso me parece un trabajo importante antes de ponerse a escribir el poema propio. La condición de esta entrega es que sea en formato de imagen .jpg, que puede hacerse desde Paint o cualquier otro programa de imagen, con un fondo de un color que ustedes elijan y con las letras, o sea, el escrito de su poema en otro color que sea visible. Esto es para evitar las entregas siempre en Word, para que solo entreguen una imagen, que es una producción creativa de ustedes en forma individual. Gracias.